Hola niñas, bienvenidas a una clase más. Ya estamos en viernes 26 de febrero. Sean todas bienvenidas a su clase de historia. Espero que les agrade mucho y aprendan acerca del tema del día de hoy. Observando las imágenes, espero que reconozcas a este personaje histórico del cual vamos a trabajar. ¿Quién fue Porfirio Díaz? ¿Has escuchado acerca de él? ¿Sabes qué papel tuvo durante el periodo, verdad, en el que se mantuvo frente al gobierno de México? Ok, espero que en esta clase aprendas mucho y entendamos cuál fue el papel que tuvo durante ese tiempo. Entonces, te presento el tema del día de hoy, los gobiernos liberales y la dictadura. Como recordarás, durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Entre los liberales que derrotaron al ejército francés también surgieron diferencias. Así se formaron dos grupos: los civiles, que acompañaron a Benito Juárez desde la Guerra de Reforma, y los militares, que adquirieron prestigio durante la intervención francesa y eran encabezados por Porfirio Díaz. Por eso en ambos, por así decirlo, grupos te estoy presentando como al líder. Por lo tanto, ¿qué tenía que ver, verdad? Estos últimos eran más jóvenes, hablando de los militares, y tuvieron una visión distinta sobre cómo aplicar las reformas liberales. Por ejemplo, buscaba mejorar la relación con la Iglesia e impulsaron la reorganización de la economía nacional y las instituciones de gobierno. Fechas importantes. Aquí te presento. En 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años. Se prolongó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia. Sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, aquí como te los presento en la imagen. Quiere decir que con los que compitió para poder lograr ser renombrado presidente fue con Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez triunfó en las elecciones y como repudio a ese triunfo, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer al gobierno. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues meses más tarde murió Juárez. Ante este suceso, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la República de forma interina y convocó a nuevas elecciones en las cuales resultó ganador. Entonces aquí, en 1872 a 1876, entonces aquí estamos hablando que en esa época tenían periodos de gobierno de 4 años, a diferencia de que nosotros actualmente los presidentes que son elegidos tienen que durar 6 años. Entonces acá, durante su mandato, se enfrentó a la Iglesia porque aplicó con rigidez las leyes de reforma. Asimismo, impulsó el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes, la participación pública mediante el voto y el respeto a los derechos civiles. Terminado su periodo, Lerdo buscó reelegirse, lo cual provocó la inconformidad del Congreso y de Porfirio Díaz. Este volvió a levantarse en armas y se puso al frente del Plan de Tuxtepec, en el que exigía de nueva cuenta la no reelección. Díaz recibió un amplio respaldo de gran parte de la población y finalmente Lerdo se vio obligado a renunciar y a exiliarse en Estados Unidos. Entonces, aquí fue donde se proclamó el Plan de Tuxtepec, ¿verdad? En donde se desconocía
a Lerdo como presidente, aunque reconocían la Constitución y las leyes de reforma. Este es el proyecto nacional en el Porfiriato, ¿sí? En el plan de Tustepec. Entonces, proclamaba jefe del movimiento general a Porfirio Díaz. En marzo de 1876 publicó un manifiesto revolucionario en Palo Blanco, Tamaulipas. Admitía como leyes supremas a la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, pero se presumía al Senado, se proclamaba el principio de no reelección y se desconocía al gobierno de Lerdo. Entonces, finalmente, en 1877, Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió su cargo en este mismo año. Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes y búsqueda de la paz. Consiguió aliarse con más grupos y fortalecer su poder mediante la conciliación. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. Aquí, como te decía, esto ya te lo expliqué, ¿verdad? Algunas de las misiones del gobierno de Porfirio Díaz fueron los primeros años de ajustes y búsqueda de la paz, pacto con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. Trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la iglesia y los conservadores. El primer periodo de Díaz duró hasta 1880. Como sabemos, fue nombrado presidente en 1877 y duró hasta 1880. El general Manuel González le siguió en el cargo, quien era su amigo cercano. Durante su gobierno, continuó la organización del país, se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y además se reabrió el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de Límites con Guatemala, ¿verdad? En ese tiempo que ya nosotros ya no somos parte de Guatemala, ¿verdad? Ya surgió la anexión de Chiapas a México. Se estableció la primera fábrica de armas en el país. Se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. Bueno, ya en 1884 fue donde surgió este periodo de gobierno llamado Porfiriato. Pon mucha atención. En 1844 el general Díaz volvió a ocupar la presidencia. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y de clase media, quienes consideraban que debía permanecer en el gobierno para mantener el orden y crecimiento económico. En los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces consecutivas, imagínense. Eran periodos de 4 años, 4 por 5, 20 años en el gobierno. Su gobierno se convirtió en dictadura porque eliminó las libertades políticas, censuró la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Es decir, él era el único que podía, ahora sí que él era la única autoridad en el país. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. Hoy en día sabemos que existe lo que son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia, pero ellos como son nombrados como cualquier ciudadano, ¿verdad? Como nosotros, en el que ven, ¿verdad? Las necesidades del pueblo. Entonces aquí él ordenaba a esas personas, independientemente de las necesidades que el pueblo tenía. Entonces, esta etapa de la historia de México se conoce como porfiriato. Quiere decir que Porfirio Díaz se nombró, como menciona, en varias ocasiones, en 5 veces consecutivas, presidente de la República. Fueron casi más de 20 años que él se mantuvo frente al poder de gobierno como presidente de México. Entonces, vamos a trabajar. Espero que te haya gustado el tema. Vas a realizar las actividades de la Guía Santillana, páginas 224 y 225. Te voy a apoyar primeramente. Aquí te pide en el primer ejercicio, te viene una serie de hechos
que vas a ordenar en el recuadro según el momento en que ocurrieron. En esta tabla yo ya te los muestro cuáles pasaron antes de la muerte de Benito Juárez y después. Si recuerdas, antes de su muerte se restablece el gobierno republicano en la capital del país. Benito Juárez es reelecto presidente, por lo que el mismo Porfirio Díaz como que fue lo que se molestó y no le gustó, siendo que al mismo tiempo pues Porfirio Díaz hizo lo mismo, ¿verdad? Porfirio Díaz lanza el plan de Noria y se levanta contra el gobierno y es derrotado. Aquí, después de la muerte de Benito Juárez, que fue en 1872, ¿verdad? Se nombra como presidente a Sebastián Lerdo de Tejada, concluye el periodo de presidencia de Juárez. También Porfirio Díaz se levanta contra el gobierno y triunfa. Porfirio Díaz se levanta contra el gobierno y triunfa. El general Díaz es electo presidente de la República. Así va a quedar completada tu tablita. En el ejercicio 2, ahí lees el fragmento del plan de Tuxtepec y subraya la respuesta correcta. Ahí leyendo, ¿verdad? Dice, considerando que la República Mexicana está regida por un gobierno que ha hecho el abuso de un sistema político, que el sufragio político se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos, por todos los medios reprobables, hacen llegar a los puestos públicos a los que llaman sus candidatos oficiales. Por eso proponemos que se desconozca a don Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República y a todos los funcionarios y empleados designados por él, así como a los nombrados en las elecciones de julio del año de 1875. Entonces aquí vamos a elegir cuál dice, de acuerdo con el plan de Tuxtepec, ¿cuáles fueron las causas del levantamiento encabezado por Porfirio Díaz? Ok, muy bien. Vamos a señalar acá entonces el inciso B. La falta de respeto, ¿verdad? Me voy a encerrar. La falta de respeto al sufragio y los abusos del gobierno. Quiere decir que aquí ya no había democracia, ya los propios amigos de los que estaban ahora sí que en el gobierno eran nombrados nuevamente como presidentes o en algún cargo político. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo este levantamiento armado? Por lo tanto, Porfirio Díaz, al ver que en este caso, ¿verdad?, entre los amigos se estaban nuevamente reeligiendo como presidentes, entonces Porfirio Díaz fue nombrado presidente. ¿Ok? Bueno, entonces ya incluye en la línea del tiempo los hechos que ocurrieron simultáneamente a los que aparecen en ella. Aquí yo nada más estoy poniendo los que hacen falta, ¿verdad? Hacen falta un dato en 1867, que fue cuando el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, en 1871, que es la proclamación del Plan de la Noria por Porfirio Díaz, y en 1876 Porfirio Díaz es electo presidente. Ok, niños, espero les haya gustado este tema. Los saludo con mucho cariño, esperando que tengas un excelente fin de semana al lado de tu familia. Dios te bendiga. Adiós.